hermanos, de donde vienen nuestras emociones, de donde vienen todas las cosas que decimos, todas las cosas que pensamos, sean buenas o sean malas, tienen su inicio, su origen en nuestro corazón. Y Dios sabe, hermanos, qué clase de corazón tenemos. Nosotros los humanos nos podemos conocer físicamente. Los conozco físicamente a cada uno de ustedes me conocen a mí. Pero yo no sé el corazón de cada uno de ustedes. Ni también ustedes conocen mi corazón. No se puede porque nosotros no tenemos esa capacidad para poder escudriñar lo que Dios escudriña en cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos tener, hermanos, un concepto los unos con los otros y decir qué buena persona es o qué mala persona es. Pero no conocemos realmente lo más profundo de su corazón, sus intenciones. Por eso a los cristianos, a los humanos, no nos conviene, hermanos, estarnos señalando los unos con los otros. Porque todos, de una u otra manera, estamos en un proceso, como cristianos, en un proceso de santificación. Unos quizás están un poquito más maduros que otros, y otros quizás empiezan, otros quizás están estancados. Pero no es a nosotros quien nos corresponde señalar, sino lo que podemos hacer, lo que hacemos a través de la palabra, predicar, decir lo que dice la palabra del Señor, para que el que tenga el Espíritu de Dios entienda lo que le quiere decir. Y es por eso que la palabra del Señor muchas veces la sentimos fuerte, y decimos, pero ese predicador que fuerte predica. Lo que pasa es que la palabra del Señor, hermanos, redarguye. La palabra del Señor profundiza. Dice que es más como una espada de dos filos. La palabra es que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y dice que discierne aún los pensamientos del corazón. Por eso, hermanos, los humanos a veces nos engañamos nosotros mismos y no somos sinceros aún ni con nosotros. Porque qué común es, hermanos, que cada día nos saludamos los unos con los otros. ¿Y qué tal estás, mi hermano? Bien, en victoria siempre. ¿Será que todo el tiempo estamos en victoria, hermanos? Yo creo que no, hermanos. A veces estamos decaídos, estamos de bajón, estamos cansados, atribulados. A veces hasta perdemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y pensamos que ya no podemos, como decíamos la semana pasada, que perdemos todas nuestras fuerzas, pero qué bueno que tenemos a un Dios fuerte y poderoso, que Él dice que levanta al que ya no tiene fuerzas, al que reconoce que necesita de Él. Y eso somos nosotros los cristianos, hermanos. Nosotros no podemos decir y jactarnos de que nosotros lo podemos hacer todo sin la ayuda de Dios, porque la misma palabra del Señor dice que sin Dios nada podemos hacer, porque es Dios, hermanos, nuestra fuerza. Es Dios, hermanos, quien nos levanta. Es Dios el que nos hace estar en pie todos los días, porque sin Él, hermanos, fracasamos. El único que conoce nuestro corazón, hermanos, es Dios. Y lo conoce a profundidad, tal y como Él es. Porque el corazón del hombre, hermanos, es engañoso. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la definición que da la palabra del corazón, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Será que tenemos un corazón engañoso y perverso, hermanos? Tenemos un corazón transformado, hermanos. Quizá fue engañoso y perverso, pero Dios, hermanos, hizo un milagro en nosotros y transformó nuestra manera de pensar. Y desde que tenemos a Cristo en el corazón, ese corazón, hermanos, poco a poco viene siendo transformado.
No a un 100%, pero cada día, hermanos, nosotros los cristianos somos mejor. Porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y Él nos va puliendo, nos va formando. A manera que vivamos una vida agradable a Él. Nunca vamos a alcanzar la perfección, pero estamos en el proceso de santificación. Porque el Señor, cuando Él venga por nosotros, nos quiere encontrar en ese proceso. Él no nos quiere encontrar, hermanos, decaídos, de bajón. Él quiere encontrarnos con camino hacia arriba, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tenemos por qué ver a diestra y a siniestra, hermano, porque ver a diestra y a siniestra es perder nuestro tiempo. Es desviar nuestra mente de los propósitos de Dios. Y eso no nos conviene como hijos suyos. Entonces, hermanos, Dios conoce el corazón perfectamente de cada uno de nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que los hombres, hermanos, tenemos esa tendencia de tener un corazón duro? ¿Por qué? La causa, hermanos, es el pecado. No hay otra respuesta. Es el pecado el que hace corazón duro y la desobediencia endurece el corazón. Y entre más le desobedecemos a Dios, el corazón se pone más y más duro. Usted ve las personas, hermanos, que se meten a delinquir. Entre más se van metiendo, primero golpean, después matan. Y se les va endureciendo, hermanos, el corazón, que no les importa el dolor que provocan al prójimo. ¿Por qué? Porque entre más pecan, más duro tienen el corazón. Y no les importa lo que Dios piense de ellos. Lo que ellos quieren es saciar sus ímpetus, sus deseos carnales, que por naturaleza el hombre sin Dios tiene. Por eso, hermanos, qué importante es meterse a la obediencia del Señor. Cuando Dios sacó, hermanos, al pueblo de Israel de Egipto, el faraón, hermanos, endureció su corazón para no dejar salir al pueblo de Dios de Egipto. Y yo quiero tomar nada más unos no versículos completos, sino que unos medios versículos, hermanos, entre el capítulo 7 y el versículo 11, para que nos formemos una idea de cómo el hombre, hermanos, cuando tiene endurecido el corazón, y cómo Dios actúa en esos corazones duros. Cuando vemos y estudiamos la palabra del Señor y nos vamos dando cuenta, hermanos, los procesos que van ocurriendo en los corazones del hombre que están aquí en las palabras del Señor, sean buenos o sean malos, nos damos cuenta que nos dejan unas enseñanzas maravillosas. En el libro de Éxodo, hermanos, encontramos el proceso que tuvo el pueblo de Egipto que vivir por la dureza del corazón de Faraón. Desde que Moisés llegó en obediencia a la palabra que el Señor le dio para ir a liberar al pueblo de Israel, cuando llegó y tiró el bastón de Aarón y se convirtió en culebra, eso no le sorprendió a Faraón, ¿verdad? Porque él se consideraba un hombre con poder. Y llamó a sus hechiceros, a sus adivinos, y les dijo que hicieran lo mismo que había hecho Moisés y Aarón. Y lo hicieron, para que ellos vieran que también ellos tenían poder. Y dice el versículo 7, en el versículo 13, y Faraón endureció el corazón. Porque sabía, hermano, que él tenía poder. Y en el versículo número 14, mire lo que le dice Dios a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Voy a tratar, hermanos, de ir sacando esos versículos así salteaditos para resaltar la dureza del corazón. Le dice, el corazón de Faraón está endurecido. Entonces Dios empezó a mandar las plagas para demostrarle a Faraón que él tenía poder más que cualquier persona en este mundo.
Dice que le mandó seguidamente la plaga de sangre. No vamos a meternos a eso, pero sí cómo se convirtió el río en sangre, y no tenían agua ni dónde tomar agua, y estaban espantados. Pero los hechiceros de Faraón también hicieron lo mismo, porque Satanás también tiene su poder, nada más que limitado, y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Y dice en el versículo 22, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Seguía necio con ese corazón duro. Pasó eso en el capítulo número 8. Seguía con su corazón duro. Dice que Dios le mandó una plaga de ranas. Dios dio orden a Moisés de que golpeara los arroyos, los ríos, donde hubieran aguas, y que brotaran un montón de ranas. Y se llenó el pueblo de Egipto, hermanos, lleno de ranas. Y los hechiceros, dice, hicieron los mismos con sus encantamientos. Podían hacer ranas, hermanos. Para que veamos que Satanás tiene poder, hermanos, pero limitado. Y dice el versículo 8: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Faraón dice, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Aparentemente como que su corazón ya estaba cediendo, ¿verdad? Pero qué bueno fuera. Y dice, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y mire Moisés, tan amoroso, porque el corazón de los hombres de Dios amamos al prójimo, aunque no nos quieran, ¿verdad? Y dice, y oraron para que Dios quitara la plaga de ranas, y desaparecieron. Y sigue el versículo número 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, volvió a endurecer su corazón. Tremendo Faraón, hermano. Y no dejó ir al pueblo de Israel. Siguen Dios con sus plagas. En el 8:16 le mandó una plaga de piojos. Dice que al golpear el polvo de la tierra con la vara, dice que se convirtió un montón de piojos y que llenó todo el pueblo de Israel. Y hombres y bestias estaban llenos de piojos. Ya se imaginan ustedes qué situación más difícil, ¿verdad? Estar empiojado. No sé si alguno de ustedes se ha empiojado alguna vez. Va a ser tremendo, ¿verdad? Ahora oiga esto. Aquí empieza a sobresalir el poder de Dios. Y los hechiceros, dice, hicieron sacar piojos con sus encantamientos y no pudieron. Empezó Dios, hermanos, a ver cómo se sobreponía sobre el poder de Satanás. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? No pudieron hacer los piojos. Pudieron hacer ranas, pero no pudieron hacer piojos. Y Dios empezó a manifestar su poder y su gloria, porque es ilimitado. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Empezaron a tener temor al ver que había alguien que era más poderoso que ellos. Mas el corazón de Faraón, dice, se endureció. Es serio, hermanos, tener el corazón duro. Después de eso dice que en el versículo 20 les manda las plagas de moscas. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Les estaba autorizando que presentaran sacrificio, pero que no salieran de Egipto. Y no, así no se puede, dijo los versículos ahí. Tenemos que ir fuera de Egipto, porque hacerlo aquí es una ofensa para Dios. Y consideraban de que si no hacían, porque estaban obedeciendo a Faraón y no a Dios, sería una ofensa para Jehová. Y le dicen el 28, y yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no hayáis lejos, pero orad por mí. Cuando vieron que ellos no quisieron,
hacer lo que él quería, le volvió a pedir oración. Porque ya no aguantaban las moscas. Porque, hermanos, si una mosca, hermanos, está molestando cuando estamos comiendo, ¿qué problema va? Y que esté lleno de moscas, hermanos. Imagínense, hermanos, como un avispero, hermanos, lleno de moscas. Pero dice el versículo 32 que después de que oraron y las moscas desaparecieron, dice, Faraón endureció aún esta vez su corazón. Aún esta vez, oiga la palabra, porque ya va a ver qué es lo que va a pasar más adelante. En el capítulo 9. Después les mandó la plaga del ganado. Y todos los asnos, los caballos, los camellos, las vacas, las ovejas y todos los animales, les cayó una plaga malísima, que murieron todos los animales. Murió todo ganado de Egipto, pero los ganados de los hijos de Israel, los que estaban en la tierra de Gosén, dice, no murió, pero ni siquiera uno. Dios estaba manifestando su poder y la protección que tenía para su pueblo. Pero dice, pero a pesar de que Faraón se dio cuenta que ningún animal murió de los de Israel, endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. ¿Se da cuenta que la maldad, cada vez que se hace, se complica más y más duro pone el corazón? Luego en el 9:8 mandó la plaga de úlceras. Le ordenó que tomara un puñado de ceniza de horno, que lo lanzara, y ese polvo iba a caer en el cuerpo de las personas, iba a provocar úlceras en el cuerpo de las personas y de los animales. Y eso en todo el país de Egipto. Todos estaban llenos de úlceras. Imagínense, toda la gente con picazón porque las llagas que le salían por las úlceras. Y dice, aún los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Dios estaba bajando a sus enemigos. Ni los hechiceros. Ellos ya se habían doblegado delante de Dios. Pero lo lamentable es que Faraón seguía con su situación. Ahora, aquí es lo que yo quería llegar. Y de aquí en adelante, hermano, las cosas cambian. En el versículo número 12 dice, pero, oiga esto, Jehová endureció el corazón de Jehová. Esto es lo difícil, hermanos. Cuando el hombre se pone a jugar con Dios, cuando el hombre piensa que puede hacer lo que él quiere, aunque Dios le diga que lo haga, ya no es él el que va a endurecer el corazón, sino que es Dios el que va a endurecer el corazón del hombre. Y eso, hermanos, es lo triste y lo lamentable, que Dios endurezca el corazón de uno. Porque cuántas personas, hermanos, andan rodando por el mundo, que estuvieron un tiempo en una congregación, pero que hoy quieren levantarse, pero no pueden, porque han jugado tanto con Dios. La semana pasada estuve hablando yo con un muchacho, hermanos, que lo conozco desde joven, que fuimos cristianos. Me decía, ora por mí, ayúdame. Yo quiero, pero no puedo. Dios endureció su corazón. Porque cuando anduvo en el mundo se jactó de las cosas del mundo y se sentía orgulloso porque andaba con mujeres, con una y con el otra, y porque tenía el corazón duro, no quería obedecer a Dios. Pero ahora Dios, yo entiendo por esta palabra que hoy estoy predicando, que es Dios el que ha endurecido su corazón. Antes no lo entendía, pero ahora que estaba estudiando esta palabra, me doy cuenta, hermanos, de que cuando nosotros nos ponemos a jugar con Dios y nos apartamos tanto, llega el momento, hermanos, en que Dios se aparta de nosotros y nos abandona.
Porque de aquí en adelante, hermano, Faraón pedía oración y él quería, pero ya no era él el que endurecía el corazón, sino que era Dios el que se lo endurecía a él. Le mandó plaga de granizos en el versículo 13. Deja ir a mi pueblo, me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, su corazón y sobre sus siervos y sobre su pueblo, para que entienda que no hay otro como yo en toda la tierra. Le manda a decir Dios a Faraón: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios estaba usando al mismo Faraón para manifestar su gloria y su poder, y para enseñarnos a nosotros, hermanos, que con Dios no se juega. Dice que Dios mandó un granizo, el cual nunca había habido en Egipto y nunca lo habrá, que dañó a hombres, a bestias, y decajó todos los árboles del país, de todo el país, pero solamente en la tierra de Gosén, dice, donde estaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Ese es el poder de Dios para cuidar a sus hijos, hermanos. Aunque estemos rodeados de personas con un corazón duro, que nos quieran hacer daño, no pueden, porque tenemos a un Dios que nos protege. Y dice que cuando pasaban todas estas cosas del granizo, Aarón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Como que ya se estaba arrepintiendo, ¿verdad? Pero cuando después que oraron nuevamente, volvió a endurecer su corazón. Y dice Dios a Moisés en el capítulo 10: entra en presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Lo dijo Dios. Yo, dijo, he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Y entonces ya empezó a querer suavizarse el corazón de Faraón a su manera. Y le dijo: está bien, váyanse y adoren a Dios, pero vayan solamente ustedes los varones. Y le dice: no iremos si no van nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestras bestias, nuestras vacas. No. Entonces envió, dice, plaga de langostas Jehová. Una cantidad de plagas de langostas que dice que oscurecieron todo Egipto, de tantas langostas que había. Versículo 18, se vuelve a acercar otra vez y le dice: solo esta vez, por favor, oren por mí y que quite al menos esta plaga mortal. Y volvieron a orar por Faraón. Pero el versículo 20 dice, hermanos: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Qué tremendo. Y vino una plaga más, la plaga de tinieblas. Ya empezó a suavizarse más. Y le dice Faraón: id y adorad a Jehová, pero solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, porque Jehová seguía endureciendo el corazón de Faraón, dice el versículo 27. Jehová endureció el corazón de Faraón, hermanos, hasta que llegó a la muerte de los primogénitos. Y dice en el versículo número 10 del capítulo 11: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Ahora, hermanos, ¿cuál es la lección que recibimos en todo esto que hemos hablado? ¿Cuál es? Porque hoy es el mensaje para nosotros, hermanos. Que seamos sensibles a la voz de Dios.
Que no endurezcamos nuestro corazón, porque si no, será Dios el que lo endurecerá. Y después vamos a querer, vamos a llorar y no vamos a poder hasta que Dios se apiade de nosotros y tenga misericordia. Por eso, hermanos, los versículos que leímos, cuando empieza diciendo en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esta voz es para nosotros, hermanos. Si oyereis hoy su voz, Dios está hablando, hermanos, por todos los medios y por todo lugar. Pero el hombre está endureciendo su corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, está hablando aquí del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de que ellos habían visto cómo Dios había actuado con el corazón de Faraón porque lo había endurecido, también el pueblo de Israel endureció su corazón, hermanos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Por 40 años, hermanos, Dios castigó al pueblo de Israel por ser desobediente y por ser de duro corazón. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Y es el versículo 10. A causa de la cual dice, me disgusté en contra de esa generación. Se disgustó, hermanos. Y me dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios tiene su tiempo, hermanos. Mientras Cristo no venga, hay oportunidad de salvación. Hay oportunidad de arrepentimiento. Por eso dice, si oyerais hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el tiempo se va a terminar, hermanos. Se les habla, pero no quieren conocer mis caminos, dice el Señor. No esperemos que llegue el tiempo cuando digamos, pero si yo lo hubiera hecho. Porque llegan tiempos, hermanos, en que la gente querrá y dirá, pero ahora sí estoy arrepentido. ¿Por qué no lo hice cuando me dijeron mis hermanos, cuando me dijeron mis papás o cuando me dijeron los que conocían a Cristo? Porque preferimos darle rienda suelta, hermanos, a nuestra carne y no quisimos escuchar la voz de Dios. Porque nos encantaba hacer el pecado. Porque nos encantaba desobedecer a Dios. Y dice el versículo 11, por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios, hermanos, a toda esa generación, hermanos, Dios le envió castigo. No entrarán en mi reposo, dice, porque Él les había prometido llegar a la tierra prometida. Pero toda esa generación, hermanos, no llegó a la tierra prometida por sus desobediencias, por su dureza de corazón. Los israelitas tuvieron ese gran ejemplo, hermanos, de ver cómo Faraón endureció el corazón y cómo Dios, hermanos, cada día lo endureció más en vez de suavizarlo para impedir que ellos salieran de su esclavitud. Castigó a todo un pueblo por la dureza del corazón de Faraón y no quiso dejar en libertad porque lo quería esclavo, lo quería para su servicio. Realmente, hermanos, es algo increíble, pero es algo extraño. Hermanos, ¿cómo es el corazón de engañoso y de perverso el corazón del hombre? Porque el pueblo de Israel ya estaba libre de aquella situación en que estaba viviendo, en que estaban esclavizados, los tenían trabajando de día, de noche, lo golpeaban. Pero después de que Dios los había sacado a libertad, estaban dudando del Dios Todopoderoso.
Y reclamaban a Moisés por haberlo sacado de Egipto. ¿Pero por qué nos sacaste de Egipto? No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Será, hermanos, que alguno de nosotros no ha caído en esta misma situación? No es que antes que estaba fuera de los caminos del Señor me iba mejor. Los negocios florecían. Pero ahora mire dónde estoy. Casi diciendo lo mismo que estaban diciendo los egipcios. ¿Por qué nos sacaste? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos preferían ser esclavos, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Muchas veces, hermanos, estamos en la iglesia, pero con el corazón afuera, deseando las algarrobas, hermanos, que da el mundo, porque esas sí satisfacen nuestra carne, porque no queremos llenar nuestra alma, porque nos es una carga, mas Dios nos llamó a libertad al llenar nuestro espíritu. Y es el capítulo 16, el versículo 2. Y toda la congregación de los egipcios, dice, murmuraron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y le decía en el versículo número 3, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos hasta las ollas llenas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Ellos estaban ansiosos nada más de las cosas que disfrutaban en la carne, pero no querían nada con Dios. Ellos no estaban aprovechando, hermanos, de que tenían ese acceso directo con Dios. Preferían, hermanos, las riquezas que habían en Egipto, aunque ellos no tenían nada, porque eran esclavos. Pero por cualquier cosa ellos murmuraban. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y que no caigamos en la murmuración, porque será doloroso para nosotros si caemos en esta condición. Dice el 16:24. Y he aquí, yo haré llover pan del cielo. Cuando Dios empezó a oír la murmuración, hermanos, del pueblo, le voy a mandar pan, dijo. Y le mandó pan en abundancia, pero ellos siempre murmuraban, porque le mandó el maná. Ellos seguían murmurando, porque ese pan, hermanos, ya estaban comiendo, pero ellos ya les aburría. Solo pan, solo pan. Solo frijoles, solo frijoles. Solo huevo, solo huevo. Solo pollo, solo pollo. Ellos querían más, hermanos. Yo quiero chaumín, decían ellos. Yo quiero caquic, decían. No estaban conformes con lo que Dios les daba. Y Dios seguía huyendo su murmuración, hermanos. A Dios no se le escapa de su oído, hermanos, todo lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos. Dios oyó la murmuración y dice que les mandó codornices. Y mandó, dice, una cantidad inmensa de codornices. Dice que era como lo que un hombre camina a pie, de un lado y al otro lado, como lo que un hombre camina a pie. Y qué felices, hermanos, aquellos. Hoy sí tenemos carne. Pero esa carne que el Señor les mandó, hermanos, no era una comida de bendición. Era una comida de juicio. Porque dice Dios que cuando Él les mandó esa gran cantidad, empezaron a comer y hasta les salía por las narices. Era un juicio, hermanos. Muchas veces Dios nos da algunas cosas que nosotros le pedimos por nuestra terca insistencia.
Pero Dios sabe que lo que le estamos pidiendo nos va a hacer daño. Dice, hermanos, Números 11:13, acerca porque aquí en Éxodo no está bien claro lo que está en Éxodos 11:33, acerca de lo que es la carne de las codornices. Y dice en Números 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, dice, oiga, mire. No era bendición las codornices, hermanos, como a veces hemos pensado. Dios les mandó maná y también les mandó carne. Hemos oído algunos mensajes, ¿verdad? No, hermanos. Era un juicio. Y dice, y antes que esa carne fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, a medio comer estaban cuando la ira de Jehová cayó. E hirió Jehová, al pueblo con una plaga muy grande. Y hubo una gran mortandad, hermanos, de israelitas por la murmuración que ellos estaban haciendo en contra de Jehová. Ellos lo hacían en contra de Moisés y de Aarón. Pero a ponerse, hermanos, en contra de un siervo de Dios es ponerse en contra del mismo Dios. Hirió Jehová al pueblo con una gran plaga muy grande. Y ahí dice, sepultó Dios al pueblo codicioso, a los hombres de corazón duro. Tal vez no nos va a dar Dios una muerte física, pero sí una muerte espiritual, que es la que más vale, hermanos. Porque el que la codicia, hermanos, por la dureza del corazón y la exigencia de que queremos y queremos, y que no nos saciamos, Dios nos va a mandar el juicio. Y Hebreos 3:12 sigue diciendo, hermanos, mirad, hermanos. Este mensaje, hermanos, es para la iglesia, no es para el pueblo inconverso. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo. Puede haber corazón malo entre nosotros, ¿verdad? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. El hecho de estar en una congregación, hermano, no nos hace exentos, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando, hermanos, a nosotros, su pueblo. Muchos dirán, hermanos, pero ¿cómo es que Dios va a actuar así? Si Dios es amor, ¿cómo Dios nos va a hacer daño y nos va a tratar como inconversos? Pero la palabra del Señor dice que así es, hermanos, y yo no les puedo predicar otra cosa. Dice el versículo número 13, antes dice, exhortaos unos a otros cada día. Y el Señor nos manda, hermanos, a que nos exhortemos cada día. El platicar, el vernos, hermanos, no es solamente para qué tal, hermano, es para que hablemos de las cosas de Dios, para que nos ayudemos los unos con los otros, para que nos exhortemos los unos con los otros. No solamente es mía la responsabilidad, hermanos, yo soy el pastor, pero entre nosotros, unos con otros, tenemos que exhortarnos, porque nos tenemos que amar. Y la máxima expresión, hermanos, del amor es el desear el bien para nuestro prójimo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que ayudarnos los unos con los otros, hermanos. Cuando veamos que el hermano se está alejando, hermano, que está atraído por el pecado, la mejor muestra de mostrarle nuestro amor y nuestro aprecio es aconsejarlo. Estás a punto, estás a la orilla